A ver, pensemos un momento en la imagen clásica de un museo. ¿Qué nos viene a la mente? Espacios silenciosos, casi solemnes, obras maestras en las paredes, siempre protegidas por un cordón de terciopelo, y esa regla invisible pero superpoderosa: se mira, pero no se toca. El arte ahí es un objeto sagrado, estático, y nuestra tarea es simplemente contemplarlo a una distancia respetuosa. Y bueno, esa fue la norma durante siglos. Pero, ¿qué pasaría si de repente esa distancia se rompiera? Esa es la pregunta que de hecho lo cambió todo. Por allá de mediados del siglo XX empezó a tomar forma una idea verdaderamente revolucionaria, que una obra de arte no solo podía invitar a que la gente participe, sino que la necesitaba para existir de verdad. Y con esto, el arte dejó de ser un monólogo del artista para convertirse en el inicio de un diálogo. Esta idea, claro, provocó una transformación de raíz. El arte pasó de ser un objeto cerrado a una obra abierta, de ser algo estático a un proceso totalmente dinámico. Y lo más importante es que el rol del público cambió para siempre, de ser un receptor pasivo a ser un participante activo, y más que eso, esencial. El arte dejó de ser algo que simplemente es para convertirse en algo que sucede. Ok, pero este cambio no salió de la nada. Para entender de dónde viene, tenemos que viajar a Latinoamérica, a las décadas de los 50 y 60. En esa época de gran agitación social, con un deseo enorme de romper con las jerarquías de siempre, los artistas buscaron democratizar la experiencia del arte. Movimientos como el cinetismo y el neoconcretismo fueron los que empezaron a tirar abajo las barreras, tanto físicas como conceptuales, entre el arte y la vida. Pensemos, por ejemplo, en el artista venezolano Jesús Rafael Soto y sus famosos penetrables. Ojo, no son esculturas para verlas desde afuera, sino que son entornos para meterse y recorrerlos. Al caminar entre estas cortinas de hilos de nylon, el objeto de arte como que se desvanece, se desmaterializa y se convierte en una experiencia sensorial que ocurre en el tiempo y en el espacio. La obra, en realidad, solo existe cuando alguien la atraviesa. ¿O qué tal la artista brasileña Ligia Clark y su serie Bichos? Son esculturas de metal, sí, pero articuladas con bisagras y sin una forma definitiva. Clark decía que eran como organismos vivos e invitaba a la gente a que las manipulara, a que las doblara, a que encontraran sus propias formas. Y al hacer esto, cada persona se convierte en una especie de co-creadora de la obra, terminando el acto creativo que el artista apenas había iniciado. Otro caso fascinante es el del argentino Julio Leparc. Él lo que hacía era usar la luz y el movimiento para crear ambientes súper inestables, envolventes. Las luces parpadean, los reflejos bailan por todos lados y se genera un campo visual que nunca es el mismo. Aquí, el verdadero tema no es el objeto, sino la percepción cambiante de quien lo está mirando. La obra de arte es, en realidad, la experiencia que ocurre dentro de la persona. Toda esta apertura a la participación física y sensorial era solo el principio, porque con la llegada de la tecnología en las décadas que siguieron, los artistas encontraron un lenguaje totalmente nuevo para estructurar y para expandir esa participación, el lenguaje de la interacción. Y aquí es donde aparece el término arte interactivo. Se diferencia del arte participativo de antes por un detalle clave: la mediación tecnológica. O sea, usa sistemas de computación para crear un diálogo explícito. En este caso, la participación del público no solo activa la obra, sino que la completa al interactuar con ella a través de una interfaz. A ver, el mecanismo central de muchas de estas obras es lo que se conoce como el circuito de retroalimentación o feedback loop. Suena técnico, pero el concepto es bastante directo. Una persona hace algo, se mueve, habla, toca una superficie, y eso funciona como una entrada de datos, un input. Un sistema informático procesa esa entrada, siguiendo el código que programó el artista, y finalmente la obra responde con una salida, un output. Una imagen cambia, un sonido se dispara, una luz se enciende. Es ese ida y vuelta. Pero claro, este nuevo marco tecnológico trajo consigo todo un debate. Algunos críticos dijeron, ojo, que al formalizar la interacción en un sistema de entrada y salida, corremos el riesgo de simplificar demasiado la idea más profunda de participación. O sea, toda la complejidad de una relación social o de una experiencia sensorial podía quedar reducida a una simple acción de causa y efecto.
Y esa crítica nos trae derechito al presente. Hoy, los artistas que usan la participación muchas veces buscan algo más que solo experiencias estéticas o tecnológicas. Han recuperado esa dimensión social, que a veces se perdía en la discusión técnica, y la han convertido en una herramienta superpoderosa para el cambio, lo que llamamos artivismo. La filósofa e historiadora del arte, Elena Oliveras, lo resume perfecto. El artivismo es eso, la fusión del arte y el activismo. Ya no se trata solo de invitar a jugar o a experimentar, sino de involucrar al público en una reflexión crítica sobre el mundo en que vivimos, con la meta de transformar. Es así como los artistas contemporáneos llevan las estrategias interactivas un paso más allá. Las usan para enfrentarnos a las realidades más difíciles de nuestro tiempo. La participación se convierte entonces en una forma de generar conciencia, de hacer que el público no solo vea, sino que de alguna manera sienta el peso de estos problemas tan urgentes. Si miramos para atrás, podemos trazar una línea de tiempo muy clara. Pasamos de ser un espectador pasivo, que solo observa, a un participante que en los 60 empieza a activar la obra. Luego, con la tecnología, nos convertimos en un usuario, que interactúa con un sistema. Y hoy, en la era del artivismo, se nos pide ser algo más, un testigo, alguien que se involucra ética y políticamente con lo que la obra está diciendo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es tan importante esta larga evolución, desde la contemplación en silencio hasta el compromiso activo? ¿Qué nos dice sobre el arte y, quizás, sobre nosotros mismos? En el fondo, el arte participativo e interactivo cambia por completo nuestra relación con el mundo. Ya no es una afirmación cerrada que hace un artista y punto. Se convierte en una pregunta abierta, dirigida directamente a nosotros. Nos hace responsables. Nos obliga a tomar una posición, a actuar, a responder. Al final, estas obras de arte inacabadas son como un reflejo de un mundo inacabado. Un mundo que, igual que ellas, necesita de nuestra participación para tomar forma, para ser mejorado, para ser completado. La verdadera pregunta que nos dejan no es ¿qué es el arte?, sino qué papel elegimos jugar nosotros en él.